Hola, bienvenido al canal, yo soy Ellen y hoy estaremos con un video de cómo hacer lava que me pidieron en los comentarios, así que tengo pendientes 3 videos que sería cómo dibujar el estilo chibi y cómo dibujar moretones, que los estaré haciendo. Y bien, continuemos. Estoy haciendo aquí ya pintando mi color base en otra capa diferente para hacer la silueta. Usaremos un color amarillo, pero que este sea, digamos, muy fuerte o muy chillón, así tipo neón, porque la lava tiende a tener colores con mucho contraste, como es el amarillo, por ejemplo, y el rojo. Así que haremos eso. Para trabajar más cómodamente les recomiendo hacer una capa por encima del color base y usar el recorte por si se equivocan o algo, no tengan que borrar todo. Entonces empezaremos colocando ciertas manchas blancas en algunas áreas, no en todas, solo en las orillas, por así decirlo. Y como puede ser con cualquier pincel que marque fuerte. Ahora usaremos el color anaranjado y esta vez lo ubicaremos en donde van las terminaciones de las gotas. Como pueden ver, aplicaremos un poco más que el blanco. Continuamos con el color anaranjado, pero este que sea mucho más oscuro, un poquito más oscuro nada más. Y empezaremos aplicando en las partes más arriba de la parte anaranjada que hicimos primero. Esto es para hacer un difuminado más adelante. Ahora empezaremos a mezclar nuestros colores. En mi caso usé este pincel y le estaré dejando el código QR por si lo quieren usar en su aplicación. Nada más ajusté un poco la opacidad del pincel para que pueda tener mejor control a la hora de mezclar los colores. Digamos que el truco para usar este pincel sería bajarle la opacidad mucho, casi menos de la mitad, y tendremos que usar los colores. Por ejemplo, si vamos a mezclar el anaranjado tenemos que usar el amarillo, y si queremos mezclar el amarillo tenemos que usar el anaranjado, y así más o menos como pueden ver en el video. Y es porque este pincel tiende a tener la función de mezclar, pero también usa el color que tenemos seleccionado como mezcla. Entonces hay que tener cuidado con eso. Añadiremos otra capa y usaremos el recorte para usar el siguiente pincel, que es el famoso aerógrafo. Y escogeremos un tono rojo, pero que no sea rojo, digamos, sangre, sino un rojo un poco más oscuro. Esto es para ponerle en las puntas de nuestra gota de lava. Haremos despacio y pueden poner lo que ustedes consideren. Pueden poner en las orillas de ciertos lugares y así. Aparte de usar este rojo, pueden utilizar también tonos como el anaranjado y amarillo para ir mezclando un poco mejor los colores, para que no se vea así un color nada más en un lado sin ningún contraste o sin ninguna difuminación. Ahora usaremos la herramienta gota para pasar ligeramente por todo el contorno de nuestra lava, para que no se vea así totalmente, digamos, que sea un forzado, por así decirlo, pero una ligera pasada para que no se borre. Ahora haremos los detalles que tiene la lava con el pincel difuminado, que tiene ciertas formas a la hora de aplicarlo. Haremos líneas, algunas finas, gruesas,
espero que estas coincidan con el movimiento que le hayamos dibujado a la lava. Por ejemplo, yo le estoy haciendo aquí unas curvas, que es como cuando la lava se va amontonando en ciertas partes. Ustedes tienen que ver qué tipo de movimiento va a tener en el dibujo, y se pueden guiar de este ejemplo más o menos de cómo lo hago yo. Lo hice fue con un tono anaranjado para que se notara, porque aparte vamos a difuminar más adelante. Algo más o menos así. Entonces, ahora aquí viene el momento de la paciencia, porque sí se toma algún tiempo, y vamos a usar la herramienta del dedo para mezclar y difuminar, y también pasar el color a ambos extremos para que tenga más movimiento, así como pueden ver, y así con todas y cada una de las rayitas. Por eso les digo que tienen que tener paciencia. Ahora agregaremos detalles con la capa añadir. Usaremos un color, el primer amarillo que usamos, que es el color neón, y con el aurógrafo repasaremos ciertas áreas donde se ve el color amarillo. Esto es para darle más brillo y que resalte el color de la lava y que se vea así muy caliente. Y así con todos los detalles. También pueden usar la capa multiplicar para oscurecer ciertas partes. Por ejemplo, cuando la lava se va calentando, esta tiende a tener un color mucho más oscuro o hasta casi negro, tipo un marrón muy oscuro. Así que ustedes más o menos ven dónde pueden añadir esos detalles. Pueden ser en las terminaciones de las gotas o en ciertas áreas donde ustedes vean conveniente. Ahora sí, finalmente terminamos, así que los espero en el próximo video. Y ya saben, pueden seguirme en mis cuentas, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en donde ustedes quieran. Ahí estaré publicando dibujitos, publicando speed paint, lo que se me ocurra. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse, darle me gusta y comentar. Chao.